¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. En este caso, en este vídeo, no serán obras, no serán remodelaciones. En este caso vamos a vivir la previa del Real Madrid-Real Betis Balompié, el primer partido de Liga en el Santiago Bernabéu. ¡Vamos! Por fin vuelve el fútbol al Santiago Bernabéu, 3 de septiembre. Apuntadlo en el cuaderno de bitácoras, donde queráis, pero el 3 de septiembre, este 3 de septiembre, vuelve el fútbol al Santiago Bernabéu, por fin, después de todo este verano. Yo no me he ido de vacaciones, yo no me he ido de vacaciones porque estaba tan interesante la obra, digo, no me puedo ir de vacaciones, es imposible, es imposible. 3 de septiembre, volvemos a reenganchar el fútbol al Santiago Bernabéu. Hemos vuelto a dudar sobre si volvía o no volvía al fútbol. Ya sabéis que ha estado hasta hace poquito el terreno de juego del Bernabéu totalmente patas arriba. Están instalando el césped retráctil. Ya sabéis que las bandejas están ya instaladas. Lo único que falta ya es terminar de acoplar, terminar ya de instalar, de trabajar en la parte del hipogeo, ese invernadero donde se guardarán todas las bandejas. Pero bueno, ha sido un verano muy interesante, pero por fin volvemos al fútbol ahora en el Santiago Bernabéu. ¿Y que de qué forma, ¿De qué forma? Contra el Real Betis Balompié. Partidazo. Y no solo eso. No solo eso. Van segundos. Es decir, colíderes. Van juntos. Ahora mismo en lo más arriba de la clasificación con los mismos puntos. Es verdad que el Real Madrid tiene más golaveras, pero el Betis, ya sabéis que siempre da guerra. Es más, los últimos 5 partidos de Liga que se han disputado en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Real Betis Balompié, el club de Sevilla, el club bético, nunca ha perdido en los últimos 5 enfrentamientos. Así que ya sabéis, partidazo. Bueno, ya sabéis que el Real Madrid en las 3 primeras jornadas ha jugado fuera, jugó en Balaídos, jugó en el RCD Stadium y jugó en Almería. Me he saltado un poco el orden, pero esos son los 3 partidos que ha vivido el Real Madrid esta temporada 2022-2023, en el que, por desgracia, hemos encajado en cada uno de ellos un gol. Es decir, la portería no se ha mantenido a cero. Esa es la pena de este año, las jornadas que hemos tenido en el Real Madrid en la Liga. Pero aún así yo creo, y me defiendo en lo que digo, es que este año tenemos mejor defensa que el año pasado. Más sólida y consistente, aunque el año pasado no teníamos mala defensa, pero hay veces que éramos un coladero. Yo creo que este año tenemos mejor defensa, aunque hayamos encajado cada partido un gol. Ya sabéis, con el nuevo fichaje de Rüdiger hemos reforzado la defensa. Ahora tenemos más solidez en todas las partes de la defensa, sobre todo en el lateral izquierdo, donde podemos jugar con hasta 3 jugadores, con Álava, con Mendy y con Rüdiger, que también hemos jugado con él ahí, aunque no creo que Ancelotti lo vuelva a probar en ese lado, porque ya dijo que iba a ser el lateral izquierdo titular Ferland Mendy, aunque el otro día probó también a Álava, aunque yo creo que la pareja de centrales es clara, que jugará siempre con Militao y con Álava, hasta incluso hará algún tipo de rotación con Mendy y Álava en el lateral izquierdo, y que Rüdiger, pues bueno, irá un poco rotando entre las diferentes posiciones en la parte de defensa, en la parte más cercana a la portería de Courtois. Ya sabéis que también salió el otro día de lateral derecho Rüdiger, así que va un poco como suministrando a la nueva incorporación de la defensa del Real Madrid. Luego en el medio centro pues tenemos como un nuevo fichaje también, Tchouaméni, que se estrena en el Santiago Bernabéu, al igual que Rüdiger, si es que salen como titulares o en la segunda parte. Y el medio centro lo tenemos muy bien ocupado por, pues ya sabéis, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, tenemos a Modric, Kroos, la baja de Casemiro, que ya el Santiago Bernabéu parece que yo creo que el madridismo ya hemos olvidado a Casemiro. Muchas gracias, Casemiro, como no, nos has dado mucho, pero ya prácticamente, yo por lo menos, con la incorporación de Tchouaméni, he de decir que yo ya le he olvidado. Tchouaméni está jugando unos partidos terribles,
pero terribles. Me está encantando este jugador, es una barredora, es una apisonadora en el medio centro. Y yo creo que con los mediocentros que tenemos, ya sabéis que Valverde juega muchas veces de pivote y incluso de extremo derecho. Y Ancelotti, pues a Ancelotti le viene muy bien este tipo de jugadores, correcaminos que le pueden utilizar tanto en el medio centro o en el extremo derecho. Así que ya sabéis, medio centro muy bien ocupado, Modric, Kroos, donde están también en la segunda juventud, hasta incluso en la quinta juventud. He visto imágenes de Modric de viejo, son simulaciones, son pues bueno, simulaciones que hacen, son como memes que hacen, en el que se ve a Modric con barba totalmente deteriorado, las arrugas, pues como si fuese una persona de 70 u 80 años, y se le ve como sigue jugando al fútbol. Y es que ojalá Modric se retire por los siglos de los siglos, de verdad que lo digo, porque es que ahora mismo baja, sube, defiende, ataca, está siendo como un jugador súper determinante a la edad que tiene. Pero bueno, esto es otro tema que se puede hablar en otro vídeo. Vámonos con la delantera, donde ya sabéis que Benzema sigue siendo Benzema, Vinicius por supuesto. Es verdad que yo noto que en los partidos los rivales como que intentan marcar más al brasileño, y es normal, con el tipo de jugador que es tan desequilibrante, tan vertical. Yo creo que ahora mismo vamos a ver ya en todos los partidos ese marcaje tan intenso y tan exhaustivo que hacen los rivales hacia el jugador brasileño, pero es normal, es normal. Por eso siempre necesitamos que Benzema bascule hacia su banda para siempre ayudarle, hasta incluso Benzema o hasta incluso algún jugador del medio centro, ya sea Modric que esté más cerca, Kroos o quien sea. Ya sabéis, siempre hay que intentar dar esa cobertura de compañero a compañero. Es verdad que muchas veces pues Vinicius pues se va corriendo, no hay quien le pille, pero obviamente hay que ayudar siempre al compañero. Y y Rodrigo, pues parece que no está teniendo muchos minutos, al igual que Hazard y bueno, pues Asensio ya definitivamente ha dicho a Ancelotti que se quedaba, se ha quedado tras este cierre de mercado, el mercado de fichajes, y no veo que este año Asensio vaya a tener muchos minutos. Así que no sé por qué me da, pero la banda derecha va a ser sola y exclusivamente para Rodrigo. Ya sabéis que va un poco como a compaginar con el uruguayo, con Valverde, esa banda, ese lateral, ese extremo derecho, y que muchas veces veremos ese 4-4-2 con, bueno, pues aparte de arriba a Benzema y Vinicius, teniendo a Valverde de extremo derecho como una especie de carrilero en el medio del centro. Y eso creo que lo veremos mucho, aunque yo creo que cuando Ancelotti necesite más verticalidad, utilizará al brasileño Rodrigo. Así que nada, sin más que decir, no me enrollo más. Esta es mi alineación para el día de mañana, que vosotros, bajo vuestros pensamientos, bajo vuestra lógica, podéis ponérmelo en los comentarios lo que pensáis sobre esta alineación. Así que allá voy. En portería, creo que estará así. Courtois, no hay ninguna duda. Tendremos a Courtois en la portería. Lateral derecho para Carvajal. Tendremos pareja de centrales a Militao, Álava. Y en el lateral izquierdo tendremos a Mendy. Bueno, tendremos. Yo lo digo como si fuese Ancelotti. Pero no soy Ancelotti. Modric ha jugado muy bien. Bueno, seguimos. Medio centro para Modric, Kroos. Iba a decir Casemiro, tío. Casemiro. Y yo mismamente al principio del vídeo he dicho ya lo habíamos olvidado. Pero es como la costumbre, ¿no? Vale, no me entretengo ya más, hombre. Modric. Lo iba a decir. Modric, Kroos. Pondremos también a Tchouaméni. Tchouaméni le pondremos en el día de el Betis, Real Madrid-Betis. Y quiero hacer un hincapié en este momento del vídeo, donde voy a decir la parte de los delanteros. Y es que arriba va a haber un pequeño cambio. No, ya sabéis que me gusta mucho Hazard, pero no voy a decir Hazard. Ojalá le sacase el titular, ojalá. Ya ha dicho Ancelotti que, pero bueno, eso es otro vídeo aparte. Ya ha dicho Ancelotti que iba a confiar más en él, que iba a tener más minutos de momento. Pero bueno, arriba, Benzema, obviamente, Vinicius, y pondrá en el extremo derecho, en la parte de la derecha, a Rodrigo. Sí, a Rodrigo. Hoy
El día 3 de septiembre va a colocar un 4-3-3 Ancelotti, muy vertical en su campo. Tiene que ir a ganar sí o sí, es colíder el Real Betis, pero aún así tenemos que ganar cada partido porque un partido es muy importante. No podemos decir, no, es que esto es un empate, nada, da igual, hemos conseguido un punto. No, 3 puntos siempre, hay que ir por la victoria siempre. Somos los campeones vigentes de la liga, hay que ir a por la victoria. Así que Courtois en portería, lateral derecho para Carvajal, pareja de centrales para Álava y Militao. Mendy en el lateral izquierdo, Modric, Kroos y Tchouaméni. Y luego arriba tendremos a Benzema, Vinicius y Rodrigo. ¿Cuál es tu alineación? ¿Cuál crees que va a sacar Ancelotti, el técnico italiano? Y para mí quedamos 2-1. A la Madrid y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.